Ahora en Meridiano Blue. 1:22, vamos a Cúcuta. Las familias de colombianos detenidos en cárceles venezolanas están pidiendo al gobierno nacional ayuda para lograr la liberación de ellos en la coyuntura política actual. Dicen que temen que la situación de sus seres queridos se complique por cuenta de la incertidumbre política en Venezuela, en la frontera. Con ellos está Silvia Patiño. Hola Ricardo, buenas tardes. Al puente Simón Bolívar llegaron hoy los familiares de más de 20 colombianos que permanecen en cárceles venezolanas, detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Miriam Angarita es madre de Guzmán Humberto Ramírez, desaparecido hace 10 años luego de haber sido detenido en las protestas de 2015. Durante una década no supo nada sobre el paradero de su hijo hasta que en octubre del año pasado, uno de los 17 colombianos liberados le dijo que había conocido a un hombre con el mismo nombre de su muchacho, que hoy debe tener 35 años. A él lo agarraron en la frontera y desde eso entonces supe que estaba preso porque un abogado me llamó. En octubre, que soltaron los presos, hubo un preso que dijo que en el Rodeo 2 había un Guzmán Humberto Ramírez Angarita. Eso como que me dio esperanza. Y yo espero en Cancillería que me dé una respuesta, que me ayude, que me solucione, para yo en realidad tener una fe de vida de él. Miriam no puede contener las lágrimas cuando cuenta la historia de su hijo, y es que en la lista de detenidos hay al menos 2 adultos mayores. Uno de ellos es Javier Giraldo García, papá de este hombre que pide a la nueva presidenta encargada de Venezuela que lo libere. El llamado es a Delcy Rodríguez para que actúe sensatamente, haga un paso glorioso en la historia y lo libere, porque si no lo libera va a pasar lo que le está pasando a Maduro. Con pancartas y fotografías de estos 20 colombianos, Nubia, una joven que se ha convertido en vocera de las familias afectadas, cuenta que el gobierno colombiano ha hecho poco para traer de vuelta a casa a los secuestrados por el régimen. Algunos iban por trabajo, otros iban a hacer visita, otros iban a visitar a su mamá, uno iba a visitar a su hijo, que llevaban muchos años de no verlos, porque son personas que viven en Venezuela y estaban en Venezuela y ellos son colombianos, entonces iban a visitar, a reencontrarse y pues se encuentran con la fortuna de que por llevar un pasaporte y una cédula colombiana los detienen. En el caso de Alejo iba a trabajar por una ONG danesa con la cual él trabaja y se lo llevan y allá permanece. Hasta el momento el gobierno colombiano no ha dicho nada, lo único que dicen es que siguen trabajando, que pues ahorita la situación quizás se ponga un poco difícil, pero pues nosotros como familias, como amigos, no perdemos la esperanza de que ellos vuelvan a estar acá. Hasta el momento ninguna autoridad colombiana se ha acercado aquí al puente internacional de Simón Bolívar a atender la solicitud de estas familias que casi todos los días llegan a la frontera en busca de ayuda para poner fin al secuestro de sus seres queridos que llevan años viviendo un infierno en cárceles del vecino país. Silvia, gracias. Y mientras tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela confirma que son ya 14 los reporteros detenidos por el régimen en los últimos días. Piden acciones y su inmediata liberación. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Meridiano Blue. Es muy grave la situación en Venezuela en materia de libertad de expresión. Efectivamente, en las últimas horas fueron capturados 14 reporteros en Caracas, 13 extranjeros y un venezolano que se encontraban en el cubrimiento de la instalación de la Asamblea allí en Venezuela. 2 más fueron detenidos en la frontera. Todos estos comunicadores, reporteros extranjeros y también venezolanos fueron liberados. Sin embargo, denuncian desde el Colegio Nacional de Periodistas que les borraron la información, que les incautaron el material periodístico que tenían en ese momento. Para Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, que habló en Noticias Caracol en Vivo, este no es un hecho aislado. Esto es la consecuencia del régimen que hay en Venezuela y precisamente la violación a la libertad de expresión. Y entonces esto evidentemente es una violación flagrante al no solamente al ejercicio del periodismo, sino la violación de los derechos humanos y el derecho a la información, el derecho de informar y estar informado, ¿no? Ahora fueron 14 en Caracas, 2 en la frontera de Cúcuta con San Antonio, exactamente en San Antonio, estado Táchira. Fueron 2 ciudadanos españoles que fueron detenidos ayer y después fueron liberados en horas de la noche. Y hay un dato que es fundamental y es que de los más de 800 presos que hay en este momento en Venezuela, 21 son comunicadores sociales, son reporteros que han sido detenidos. 3, por ejemplo, trabajan de cerca con María Corina Machado, que están detenidos, y a ninguno, atención, a ninguno les han respetado el debido proceso y han tenido la posibilidad de comunicación
con abogados. Desde el viernes pasado están paralizadas las exportaciones petroleras de Venezuela hacia casi todo el mundo. Solamente están saliendo los buques cargados hacia Chevron, hacia Estados Unidos, Marcela. Pues Ricardo, ese es un análisis que está haciendo Reuters a partir de los datos y los papeles de embarque. ¿Qué concluyen? Quinto día consecutivo en que están paralizadas las exportaciones de petróleo de la estatal petrolera PDVSA hacia Asia. Acuérdense que China es el principal comprador de petróleo venezolano. Lo único que se está embarcando es petróleo que está siendo cambiado de puerto, digamos, entre un puerto y otro de Venezuela, y petróleo que se cargan los barcos, pero se queda ahí, porque además esto coincide con la crisis de almacenamiento que tiene Venezuela. Hace un par de semanas ya Estados Unidos está interceptando los cargueros de petróleo provenientes de Venezuela, lo que ha hecho que ese país se quede sin dónde almacenar el crudo que produce todos los días. Lo único que está saliendo, ya usted lo mencionó, es el petróleo que Chevron, petrolera estadounidense, lleva con rumbo a su país. 1:28, la crisis humanitaria en Venezuela preocupa a diferentes agencias de Naciones Unidas, que desde su Oficina de Derechos Humanos critica la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Silvia Carrasco desde Londres. Los comentarios de la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra se producen tras los hechos del fin de semana. La portavoz Rabina Shamdasani fue la encargada de precisar el punto de vista de la agencia. We are deeply worried about the situation in Venezuela following the U.S. military operation over the weekend. It is clear that the operation undermined a fundamental principle of international law, that states must not threaten or use force against the territorial integrity or political independence of any state. The U.S. has justified its intervention on the grounds of the Venezuelan government's long-standing and appalling human rights record. But accountability for human rights violations cannot be achieved by unilateral military intervention in violation of international law. Dice, estamos profundamente preocupados por la situación en Venezuela tras la operación militar estadounidense del fin de semana. Es evidente que la operación socavó un principio fundamental del derecho internacional. Este es que los estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial ni la independencia política de ningún estado. Shamdasani desestimó las justificaciones estadounidenses sobre las prolongadas y atroces violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano para justificar la redada. Apuntó que los venezolanos merecen justicia, pero que debe hacerse a través de un debido proceso. Por otra parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la misma ONU informó esta mañana que según sus informes hay 7,9 millones de personas en Venezuela que necesita apoyo urgente. Esto es más del 25% de la población del país, pero sin embargo dice que no tiene financiamiento para ir en su ayuda, que solo cuentan con el 17% del total necesario. En contraste, Silvia, el gobierno de Israel está celebrando la detención de Nicolás Maduro. ¿Tienen una lectura particular de lo que está pasando? ¿Creen que con esto se va a debilitar Hezbollah y por extensión también se va a debilitar Irán? Enrique Rodríguez. Para el gobierno de Israel, Nicolás Maduro ha liderado un régimen terrorista respaldado por Irán y utilizando a Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero de redes terroristas de Hezbollah. Así lo señalaba Shosh Bedrosian, que es el portavoz del Ejecutivo israelí. Now, the Foreign Ministry has actually said that Venezuela has destabilized the region there, serving as a base for Hezbollah terror operatives and hosting Iranian weapons production facilities. La vocera del gobierno hebreo señaló que Venezuela sirvió también de base para los operativos terroristas de Hezbollah y albergó instalaciones de producción de armas iraníes. En términos similares se pronunció en las últimas horas el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien declaró que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y a Estados Unidos. Para los analistas del diario israelí The Jerusalem Post, Caracas no estaba directamente bajo el control operativo de Teherán, ni albergaba fuerzas iraníes en su territorio a gran escala. Sin embargo, a través de Hezbollah, Venezuela se convirtió en algo muy importante para los ayatolá, en un punto de apoyo crítico en el extranjero, que generaba dinero en efectivo, blanqueaba fondos procedentes del narcotráfico, movía operativos y permitía a Irán proyectar su poder lejos de Oriente Medio. Para el mismo diario, el arresto de Maduro llega tras una serie de golpes a la posición regional de Irán. Israel golpeó a Hamas en Gaza, decapitó a Hezbollah en el Líbano y debilitó las capacidades hutíes en Yemen. En conjunto, todas esas circunstancias y la fuerte crisis de contestación interna que se vive en el régimen de los ayatolá
ilustran el declive del poder de Irán, siempre según la versión que circula hoy en Israel.